Muy buenas, un miércoles más, soy José Manuel Montero, como ya sabéis, y como si se tratara de un eslogan de limpieza, hoy vamos a hablar del probar se va a acabar. Si nos ha quedado claro de qué vamos a hablar, de Waytesting. Sí deciros que agradecer completamente a Darío, que ha sido el que nos ha pedido que hagamos esta pequeña píldora. Si no conocéis a Darío, os, eh, os obligo o pido encarecidamente que lo agreguéis a Twitter porque es un tío genial y súper cachondo. Y si no ha quedado, si esas no son razones suficientes para agregarlo, que sepáis que está replicando la aplicación de Twitter con Xamarin Forms todos los lunes por YouTube. También antes de empezar a enseñaros un poco de B-Testing, cuando ya acabemos el vídeo, os recomiendo que vayáis a este enlace de LuisNet9, que nos enseña otra manera de usar los B-Testing comparando con capturas de pantalla, que ahora os enseñaré cómo usar. Dicho esto, vamos al lío. He creado una pequeña aplicación de Forms siempre, en la cual tenemos dos pantallas muy sencillas, simplemente un texto, un botón y un texto, sin mucha dilación, sin mucho problema, mucha complejidad. Para empezar a hacer unit testing, obviamente tenemos que crear un proyecto de unit testing. Si abrimos un nuevo proyecto, ya que no, aquí en la pestaña de testing, además de, si tenemos instalado Xamarin, además de ver los unit tests de siempre, vamos a ver este nuevo proyecto de Xamarin Unit Test. Voy a crear voy a poner el nombre Unit Test, por ejemplo. Probablemente ahora cuando se cree, efectivamente vamos a recompilarlo porque no sé por qué no coge los paquetes de Nugget. Aquí, como podéis ver, los UV testing se fundamentan sobre Unit, que supongo que conoceréis si estáis acostumbrados a hacer testing. Y tenemos esta librería también de Xamarin Unit Test, que es la que nos va a dar todo lo que necesitamos, todas las herramientas que necesitamos para hacer esto. Vamos a echarle un pequeño vistazo rápido a lo que nos crea. Como podéis ver, no se diferencia mucho de un proyecto de unit testing. Tenemos los tests y tenemos el initializer. Esto es lo que a lo mejor os suena diferente. Simplemente esta clase se ha creado como un helper para crear el motor que nos permita hacer esos tests. Mi consejo es que pongáis, aunque lo ponga así, mi consejo es que pongáis un else, porque normalmente se lanzan ambos. Y vamos a ver los ficheros de test. Como podéis comprobar, tiene los decoradores de Unit, que son, ya supongo que estaréis acostumbrados a usado. Estamos haciendo un setup porque vamos a coger este app del que vamos a hablar ahora mismo. Y tenemos los tests. Tenemos en este caso este test que es el que nos aparece, que es el welcome test. Ahora explicaremos un poco más qué hace para no liarnos. Pero antes quiero enseñaros el app. O sea, el app es al final nuestro método de comunicación con la vista, con la pantalla, con nuestro dispositivo que vamos a probar. Y tenemos distintos métodos, como puede ser el Waveform Element, que ahora veremos, podemos hacer lecturas, podemos pulsar, podemos eh, eh, inclusive hacer scroll, podemos bajar el volumen del dispositivo y si nos apura podemos hasta encender el flash de la cámara. Siempre cuando empiezo con alguien a enseñarle UI testing, lo primero que les digo es que creen un nuevo, un nuevo test que sea OMRPL, o sea, RPL. Debido a que dentro de la app tenemos un método que es el RPL. ¿Qué nos va a dar esto? Esto nos va a dar una consola donde podemos ir probando estos comandos, donde podemos ir jugando con la pantalla, podemos ir testeando y después de estar jugando, después de haber diseñado nuestro nuevo test, por ejemplo, vamos a abrir la pantalla, vamos a pulsar este botón, vamos a escribir este texto en el entry, vamos a conseguir tener el test más o menos definido, saber que lo que está haciendo lo que está dejando de hacer, entonces ya pasaríamos a escribir el test, ¿no? Siguiendo estas reglas, voy a poner aquí que voy a pulsar el botón inicial y voy a comprobar que estoy. Vamos a poner, ¿por qué no? Un texto
en esta pantalla, vamos a poner un entry. Y debajo del label. Como habréis visto, tengo otro atributo de propiedad en casi todos los controles de la pantalla, en la segunda y en la primera, que se trata del Automation ID. ¿De qué se trata este atributo? Este atributo lo que nos permite es llegar por test a esos controles, ¿vale? Si viniésemos aquí, en el Open Second Page, terminar de hacer test, and enter hello world. No perder la costumbre, evidentemente, de hacer los nombres de los test verbosos, que eso es una serie de documentación. Todas esas buenas costumbres que tengáis de los unit tests, debéis aplicarlas aquí. Como os decía, normalmente desde nuestro app tenemos un método que es el query, que nos va a permitir recuperar, como estáis viendo abajo, nos va a permitir hacer una query sobre la pantalla. Ahora con el RPL lo vamos a ver muy claramente. Entonces, esto tenemos varias maneras de acceder. Podríamos acceder, como bien hacen en el test de prueba, con el texto del label, pero eso genera fricción, en el sentido de que si tuviésemos la aplicación, por ejemplo, traducida a varios idiomas, tendríamos que controlar que el test se controla en varios idiomas. Si tuviésemos varios textos, varios controles, varios elementos en pantalla con ese texto, tendríamos que controlar qué elemento estamos pulsando, porque en este caso el array nos devolvería más de un elemento. Con lo cual no es una manera demasiado eficiente para hacer esos testing. Sin embargo, si ponemos exactamente lo mismo con el market, pero indicamos aquí el Automation ID, es decir, en este caso el label test, vamos a saber a ciencia cierta que vamos a acceder a ese elemento. Al menos que tuviésemos otro Automation ID con el mismo nombre. Lo común es poner algo similar o poner lo mismo que en el nombre de si estáis inicializando el control, porque lo estáis usando con ReactiveUI o lo que fuese. Lo más común es hacer esto. Desgraciadamente vamos a tener que hacer por string. Con eso quiero decir que si en algún momento refactorizáis el Automation ID, vamos a tener test en rojo y vamos a tener que repararlo. Eso lo mejor es ponérselo y dejarlo. Y también tomar la costumbre de que si hagáis o no hagáis a UI testing, intentar poner Automation ID, porque no sabéis si el día de mañana tenemos que hacer tests y entonces deberíamos ir introduciendo esa Automation ID en todas las pantallas y puede ser algo muy tedioso. Dicho esto, vamos a pasar a abrir el RPL, si os parece. Estos testing al final, como os digo, se funcionan igual que como si fuesen test unitarios, con lo cual iríamos a la pestaña de test y lanzaríamos los test. Inclusive, si abrimos el Test Explorer, en la pantalla de Test Explorer, vamos a ver esos test que tenemos. Ahora nos va a dar rojo y está hecho. Atención, incluso tenemos los 6 porque tenemos 3 de Android, 3 de iOS, porque hemos puesto aquí el test Fistule diciendo que vamos a estos test aplican a estas dos plataformas. Y si quiere lanzarse, vamos a hacerlo otra vez. Está compilando. Nos va a dar rojo. La razón por la que nos va a dar rojo es porque en el app inicializer, no sé si está rojo. En el app initializer no hemos especificado dónde vamos a lanzarlo ni qué vamos a lanzar. Si vemos el rojo, la razón del rojo, nos dice que ya apk file installer app has been configured. Entonces, la manera de configurarlo sería el configure app Android. Entonces, se trata de una Fluent API, con lo cual, si abriésemos, tenemos distintas opciones, algunas están deprecadas. Deberíamos habilitar, por ejemplo, esta para habilitar
de pantallas, como una flor, primero devolver otra vez el control. Inclusive podríamos marcar, si queremos, perdón, qué dispositivos, si tuviésemos varios dispositivos conectados, podríamos decirle cuál queremos conectar con el device IP o el device serial, que sería, en el caso de Android, la ID que nos da DB, devices. En este caso, como tenemos solamente un dispositivo abierto, vamos a arrancar un dispositivo y vamos a usar el método conectar, instalar. Vamos a determinar, oye, quiero que me facilites esta aplicación. ¿Qué nos pide el método de instalar? Nos pide el paquete, entonces iríamos al manifiesto de nuestra app, en el caso de Android, tomaríamos el nombre del paquete, le daríamos aquí, tal. Esto nos obliga a tener la aplicación instalada y también nos obliga a lo siguiente: si modificamos la aplicación debemos hacer un deploy de la aplicación posterior, porque si no va a haber falsos rojos, debido a que si estamos cambiando un control y estamos añadiendo un control nuevo y hacemos un test y no tenemos la aplicación instalada, no tenemos la última versión de la aplicación instalada del dispositivo, no va a reconocer ese botón porque va a cargar una versión antigua. Dicho esto, voy a hacer el deploy. Obviamente voy a hacer el deploy de mi app, porque le hemos metido ese entry anterior. Entonces está haciendo deploy en el emulador y después de que termine de hacer el deploy, lanzamos los tests y comprobamos y empezamos a usar el RPL. Ya os digo, es muy divertido. A mí siempre me encanta usar el RPL, es muy divertido los testing de UI, porque vas viendo como la pantalla se va tocando, se va moviendo sin hacer nada. Mientras se termina de... Ya, de hecho, os quería decir, mientras se termina de hacer el deploy, vamos a aprovechar que se arranquen los que, que aunque la intención de los UA test son el hecho de lanzarlos en servidor, ¿no? Lanzarlos en la center, también podemos hacerlo, podemos lanzarlos en local y podemos lanzar varias versiones, con lo cual no sé que la center tiene un sobrecoste demasiado alto para hacer esos test y que realmente la propuesta de valor está en lanzarlo en el servidor, pero no evitar hacer desde UI por esas razones, porque podríais lanzarlos aún así y podríais lanzarlos en vuestros dispositivos locales únicamente por hacer, antes de sacar por ejemplo una release, poder probar toda la aplicación y poder saber que no se ha roto nada o que no hay roto nada. Se pueden considerar los UIT, se pueden considerar unos test de integración bastante interesantes. Dicho esto, voy a hacer primero, jugando con esto, tenemos el app que tenemos en el fichero de test y vamos a hacer una query, por ejemplo. Entonces, esto lo que nos permite, fijaros que he usado una lambda muy similar a la que usa el LinkQ. Nuestro query se podría asemejar al where de LinkQ. Y lo que nos va a dar aquí es el mapeado de nuestra pantalla. Nos da el mapeado de nuestra pantalla, todo lo que hay en pantalla. Al final, si habéis usado el inspector, esta sería la manera abstracta de ver lo que se ve en el inspector aproximadamente. Quiero localizar mi label, que debería tener por aquí está. ¿Veis? Vemos aquí el elemento label, sección del control, las características de tamaño, de posición. El label corresponde al Automation ID, como podéis comprobar, el texto, la clase y si está habilitado o no. Lo mismo con nuestro botón, que tiene que estar un poco abajo, más o menos sigue como veis, la jerarquía de la app. Aquí está. Que es la idea que le pusimos, el texto, etcétera, etcétera. Vamos a hacer, por ejemplo, si os parece, un tab. Y este tab al final lo que recoge también es una lambda con la que hemos lanzado un query, con la diferencia de que vamos a poner market y vamos a poner punto open. Así, ¿no? O no. Button another page, no button open.
darle, al final es una app de consola, se puede usar todo lo que se hace en consola. Detalle importante, el entry se ha quedado aquí pequeñito, incluso no vale. Detalle importante, cuando hacemos una pulsación se hace nuevamente en el centro del control, eso tenerlo en cuenta por lo que fue, necesitáis por cualquier razón. Para que veamos esto, si yo puse aquí el entry, bueno, en este caso no, tengo otro comando interesante, es este, con ¿sí? Escribí mal, luego escribí mal, ¿no? Y ahora sí, ¿se escribe bien? Vale. ¿Qué letra falla? ¿Veis? Que lo que nos va a permitir es cerrar el teclado, y esto es interesante también porque los widgets solo se producen con lo que hay en pantalla. Es decir, si yo debajo del teclado tuviese un botón y yo dijese pulsa ese botón, no va a reconocer ese comando porque no se ve en pantalla, no se reconoce en pantalla. Entonces tenemos que tener mucho ojo con eso. Y ya tenemos aquí, entonces simplemente vamos a poner un enter test que sea, recibe, si no recuerdo mal, nuestro atributo y nuestro texto. No sé si es ese orden. Es un texto y el resultado. Y le pusimos el ID. No le pusimos ID. Vaya, no he puesto ID. Entonces no vamos a poder acceder a él de una manera, como os he dicho antes, eficiente, pero podríamos acceder a él. Entonces vamos a lanzar una query, podemos comprobar lo que tenemos aquí. Voy a poner, inclusive, si para localizarlo puedo poner varias veces, puedo tocar la pantalla, puedo tocar aquí. Esto me refería a que el RPL nos va a permitir jugar, nos va a pedir trabajar, nos va a pedir. Podríamos, por ejemplo, acceder por clase también, que es la manera en la cual se accedía normalmente por el inspector. No, perdón, por el test recorder. Sí deciros si conocéis el test recorder, que ya se encuentra deprecado, no siguen dándole soporte, con lo cual no podemos usarlo aquí. El test recorder lo que nos permitía era poder probar en la pantalla y que se grabara en la pantalla, pero siento deciros que ya no se encuentra disponible. No daba un resultado, dentro de lo que cabe, demasiado eficiente porque metía, o sea, cuando se te escribía un test, metía mucha basura, metía muchos datos del test que luego sí había que pasar a refactorizar manualmente, con lo cual tampoco se lo hacía de falta. ¿Ves? En este caso ha puesto, se ve, no sé si que escrito algo. Lo único que ha hecho es pulsar sobre ese control, porque sabemos que vamos a machear con esa clase, la única que hay, y vamos a pulsar y va a escribir el texto. Va a escribir el texto. Así, lo que pasa es que han puesto el edit demasiado pequeñito, y eso que le puse en spam, pero bueno. Dicho esto, estas son las principales cosas. Teniendo esto ya, sabiendo que he puesto un enter test con esta clase, puedo coger esto tal cual y copiarlo y venirme a mi fichero de test. Vale, ya tengo el primero. Inclusive aquí, mi punto de vista, mi recomendación es que hicieseis métodos, porque los test, como son test unitarios, vamos a empezar la aplicación, o sea, vamos a empezar vacío, sin ningún tipo de cambio. Entonces, eso quiere decir que reinstalamos la app, con lo cual, si hacemos un test unitario, se va a empezar el inicio de la aplicación con su login, con todo lo que eso conlleva. Con lo cual, muchas veces seguramente entiendo yo que en mi código
mi aplicación, voy a hacer mi test, mi batería de test, mejor dicho, vamos a hacer muchas veces la navegación de esta aplicación de la primera pantalla a la segunda. Con lo cual, puedo crear un método que sea únicamente para navegar de la primera pantalla a la segunda. Que no tiene mucho, o sea, en este caso no tiene demasiada chicha, porque simplemente vamos a poner un método, pero si fuese un login, tenemos mucha más información, o si fuese a navegar a esta página, sí que va a quedar más limpio y más higiénico a la hora de escribirlo. Dicho esto, ya nuestro test estaría completo. Ahora sí, os recomiendo que cuando hagamos una navegación, podemos meter eso en Navigation. Cuando hagamos una navegación, introduzcamos un wait for element. ¿Por qué? Siempre que vayamos a hacer una llamada síncrona dentro de nuestro código, siempre que sepamos que haya una llamada síncrona dentro de nuestro test, deberíamos hacer un wait for element. Esto debido a que, claro, actualmente en local vamos a verlo muy rápido, vamos a verlo muy fluido, pero si vuestra intención inicial es lanzarlo a servidor, sí es verdad que en la experiencia se ven que se dan falsos negativos, falsos rojos. Podemos incluso poner el tiempo, entonces vamos a poner sencillo, podemos poner el time stamp, podemos hacer varias cosas. Como os comentaba, se ven falsos negativos, se ven falsos rojos. Esto supongo que será debido principalmente a que el servidor de testing está, digamos, en otra zona, entonces sobre todo se reconoce ese tipo de falsos rojos durante llamadas de API, llamadas de backend, con lo cual siempre es bueno poner algún tipo de wait for element, como te digo, al hacer una llamada síncrona. Al final la navegación es una llamada síncrona, con lo cual vamos a introducirlo, porque ahora mismo son pantallas muy sencillas, pero vamos a tener la costumbre de hacerlo porque vamos a cargar distintas cosas de pantalla en pantalla, con lo cual os recomiendo que hagáis eso que os indico. O sea, que tengáis la costumbre de poner un wait for element para evitar esos falsos rojos que se lanzan en servidor, entonces implica tener probabilidad pero en la API. También habéis comprobado que podemos hacer asertos, con lo cual podríamos poner un elemento y comprobar si mi colección ha ganado un elemento, pues poder buscarlo. No tiene, en el fondo, no tiene nada más el tema de hacer test de white. Es decir, no hay mucha más ciencia detrás de esto. Lo que deberíamos tener en cuenta es, o sea, los consejos para que no perdáis perdáis la cordura a la hora de hacer testing es tener siempre un test que podéis habilitar y deshabilitar de RPL para poder probar y poder jugar. Inclusive no tenéis que estar lanzando todo, podéis navegar hasta la pantalla y decir, vale, y ahora en esta pantalla hago esto o esto otro, porque lo único que nos va a coger es si hacemos un query, nos va a dar en la pantalla en la que nos encontramos, va a ver lo que hay en pantalla. Back, y pulsar el back. Luego, siempre pensar en refactorizar, no pensar en escribir un widget. Siempre pensar en crear métodos pequeños que os permitan refactorizar y que os permitan, pues eso, hacer menos la cordura otra vez, volver a crear pequeñas piezas de código que nos permitan hacer las tareas tediosas que tenemos en los testing en vez de copiar y pegarlo por tener tests. También recordar que al final, aunque se asemejen más a los test de integración, porque cuando pulso este botón, no solo estoy probando la T, no estoy probando la Y, estoy probando si tengo un back detrás. O sea, tengo un backend detrás que estoy haciendo una llamada, estoy comprobando distintos servicios que se están lanzando. Sí pensarlo, sí intentar tener una filosofía de que estáis creando un test unitario. Con eso quiero decir que solo hago una cosa y haga esa cosa, aunque, insisto, por debajo haya más cosas. Si mi intención es llegar a la segunda pantalla, escribir un texto, voy a hacer una navegación hasta la segunda pantalla y escribir un texto. Si mi intención es
volver al principio de la aplicación y comprobar que estoy al principio de la aplicación. Esa es la intención. Eso no debéis meter más información. Y por último, recordaros que aunque sean para servidor, volveros a insistiros, podéis lanzarlo en casa, podéis lanzarlo en el curro, y entonces podéis probar todos esos tests y podéis tener una comprobación de testing que al final nos va a permitir tener, pues eso, una batería de test que evitemos el estar probando nuestra aplicación probando la aplicación una y otra vez cuando estamos testeando algo. Sobre todo si no queréis testearlo todo, igual que no testeamos nada todo en Unit, si testear las zonas más peligrosas o más peligrosas de vuestros programas y vuestras aplicaciones. Dicho esto, espero que hagáis muchos tests, que os divirtáis viendo cómo vuestra aplicación se mueve sola y os espero para el siguiente miércoles. Chao, chao.